terapeuta ocupacional de la Fundación Acabay, y hoy os voy a contar cómo es una sesión de terapia ecuestre desde la perspectiva de la terapia ocupacional. Mediante actividades involucradas con el caballo y otros juegos podemos trabajar diferentes destrezas. Destrezas cognitivas, destrezas físicas, destrezas sociales, de comunicación, etc. Con Natalia trabajamos mucho sus capacidades físicas, mejorando sus habilidades musculoesqueléticas y generando estrategias para poder llevar a cabo cualquier actividad que se proponga. Por otra parte, trabajamos el juego compartido, es decir, el juego en equipo, en el cual creamos situaciones en las que haya que respetar el turno, respetar opiniones, respetar el juego de otros, con la intención de que Natalia esto lo pueda llevar a cabo en otros entornos y con otros compañeros. Otra parte muy importante que llevamos a cabo es empoderar a Natalia, es decir, darle voz propia, que ella es la protagonista de cada sesión. Esto provoca que Natalia venga cada sábado con muchas ganas y participativa, y lo más importante es que disfrute de cada sesión. ¿Por qué trabajamos todo esto? Para que Natalia, paso a paso, se supere cada sábado y todos juntos podamos conseguir que gane confianza y seguridad día tras día. Bueno, espero que os haya gustado conocer a Natalia y su aventura de hoy. ¡Hasta luego!